Vamos a empezar desde el principio. Yo tenía 5 trabajos y mi mujer tenía 2 trabajos. Primero cuéntame cómo haces para tener 5 trabajos. Trabajaba todos los días menos los lunes, limpiar corrales de cabra, y le pegué las pulgas a la mujer mía. A los 10 años fue que pudimos traer a nuestros hijos para acá. La comida era arroz blanco y huevo frito, o arroz blanco y atún, porque al no tener papeles era muy difícil tener un negocio y emprender. Yo le dije a la mujer mía, mira, llama a ese número. ¿Habías emprendido antes? Yo vine con 30 euros en el bolsillo. Yo no estaba acostumbrado a esos precios tampoco. Y yo no puedo comer, pues si no, no puedo hablar con la mujer mía. Yo me acuerdo que me ponía un sombrero cubano. Hay veces que un emprendedor tiene que buscar ideas cuando un negocio no funciona. Pero ya cuando esos restaurantes funcionaban. Ya habías logrado levantar un patrimonio de 270.000 euros y tuviste que volver a dejarlo atrás. Wow, que separarse de 2 niños así tan pequeños, me imagino que fue una decisión bastante difícil también. ¿Cómo comienza la historia de Luis y Judy en Tenerife? ¿Y por qué ustedes no venden comida cubana? Yo quiero comerme un tamal. Saliendo de la crisis de la pandemia, fue cuando el tema de Eladio Carrión, de los conciertos de Eladio Carrión. ¿Tú quieres quitarte los periodistas de arriba? Hace un mes estuve ingresado por problemas de... Bueno, gente, bienvenidos a un capítulo más de Enfoco y Sin Filtro. Hoy tenemos un invitado súper especial para mí porque además fue, yo creo, el primer cubano que conocí en la isla cuando vine de visita hace ya 4 años o más. Y fue una de las primeras personas que confió en que yo podía hacer fotos. Luisito, bienvenido. Bueno, en primer lugar, darte las gracias porque ya hace un tiempo atrás me habías invitado a hacer este podcast y por circunstancias del momento no se pudo dar. Y bueno, mira, ahora estamos aquí. Gracias por la invitación. Y te faltó decir algo ahora ahí en esa introducción, te faltó decir cómo nos conocimos, que no sé si lo quieres decir ahora o después, que fue cuando viniste de vacaciones. Yo dije eso, que cuando vine de visita por primera vez a la isla, en el Mirador, pero no quise decir dónde porque eso es parte de tu historia que nos vas a contar a continuación. Que fue un encuentro bonito y recuerdo que una vez, que retornaste a tu país, era en Suiza, ¿no? Islandia. En Islandia, me acuerdo que al poco tiempo me mandaste un mensaje, oye Luis, que te había comentado que voy para Tenerife, que voy a vender aquí para emprender allá en Tenerife. Y cocho, fue una cosa también bonita, fue un bonito y después el reencuentro, porque cumpliste con tu palabra. Dijiste que volverías a trabajar y emprender aquí en Tenerife y lo hiciste, ¿me entiendes? Luiso, mantente más cerquita del micro, que si no después el audio se oye. Vale, ahí. Luiso, pero vamos a empezar desde el principio. Hace 20 años que andas por las Canarias. ¿Cómo llega Luis y Judy a Canarias? Vale, ok. Bueno, te voy a hacer una historia de cómo llegué, la historia más o menos por arribita, y ya después vamos a ir poco a poco encauzándola, ¿verdad? Bueno, hace 20 años, me acuerdo que fue en el 2006, mi mujer y yo llegamos aquí a España, vinimos por carta de invitación, ¿verdad? Por Alemania, y nos quedamos aquí en España. Entonces empezamos aquí en Tenerife sin papeles, porque no teníamos documentación para trabajar. Tenerife no, empezaron primero en La Palma. En la isla de La Palma, esto fue en la isla de La Palma. Estuvimos 2 años trabajando para otras personas. Yo tenía 5 trabajos y mi mujer tenía 2 trabajos. Después, a los 2 años, tuvimos la suerte de tener un restaurante. Espera, vamos por parte. Primero, cuéntame cómo haces para tener 5 trabajos. Vale. Bueno, en primer lugar, fueron 2 años duros. Fueron 2 años complicados. Imagínate tú que teníamos nuestros hijos en Cuba y nos tocó luchar a mi mujer y a mí solo. Porque teníamos la esperanza que nos habían dado de Cuba era que pronto íbamos a tener los muchachos al lado, y se complicó la cosa y la historia se duró muchos años. A los 10 años fue que pudimos traer a nuestros hijos para acá, ¿me entiendes? Entonces trabajaba en la construcción de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y también trabajaba en una arepera a partir de las 6 de la tarde hasta las 2 o 3 de la mañana.
trabajaba todos los días menos los lunes, descansaba los lunes en la arepera. Y los fines de semana, como no trabajaba en la construcción, trabajaba en una empresa de limpieza que pulíamos lo que es los pisos de las naves, de las tiendas. También tenía una urbanización que le hacía yo la jardinería, la limpieza de garaje, y también trabajaba en la agricultura. En la agricultura me tocó trabajar recogiendo naranjas, sembrando cebolla. Hubo momentos y muchas anécdotas. También me tocó limpiar corrales de las cabras. Y tengo una anécdota ahí muy conmovedora, que recuerdo que nos metíamos los días recogiendo la mierda de las cabras y metiéndola en carretillas, sacándolo para camiones. Y muchachos, se me pegaron pulgas. Y llegué a la casa. Pero y le pulgas pegué de las cabras. Las pulgas, aquellas, las grandísimas de ese muchacho. Y le pegué las pulgas a la mujer mía, y aquello, muchacho, me buscó un problema del carajo. Fue una cosa, de verdad. Pero bueno, tengo muchas anécdotas. Y bueno, a los 2 años ya de... ¿En qué horario dormías en esos 2 años? Eso te iba a decir. Dormíamos, imagínate tú, muy poco. Yo salía de la arepera a las 3 de la mañana, a las 2. A veces, porque había muchas fiestas en esa época, se movía mucha gente en ese horario, hasta las 2 de la mañana, que es que iban para las discotecas, ¿verdad? Y entonces dormíamos muy poco. Yo recuerdo que yo llegaba de la construcción a las 4 de la tarde, llegaba a lo mejor a las 4:30 a la casa, y tenía una hora para ver a mi mujer, ¿verdad? Y esa hora, en esos 2 años, solo la comida era arroz blanco y huevo frito, o arroz blanco y atún, las laticas de atún. Porque, claro, la mujer mía tenía 2 trabajos. Trabajaba también en la arepera, por el horario de las 6 en adelante, y por las mañanas cuidaba a una señora mayor, a la señora Marilán, que para descanse. Sí, que le hacía la comida, le limpiaba la casa, le lavaba la ropa, y la mujer mía también tenía poco tiempo para hacer comida y para todo. Y 2 años, hermano, la comida era esa. ¿Y qué hacía? Yo recuerdo que yo comía y me tiraba en el piso. A descansar un rato. A lo mejor eran 30, 40 minutos que me tiraba en el piso con una almohada, y eso era todos los días, ¿verdad? Y me acuerdo que teníamos los lunes, que los lunes era el único día que descansamos. Oye, había veces que hacía falta trabajar en cualquier trabajo de eso los lunes, y lo hacía porque me lo pagaban extra. Pero el lunes siempre ha sido el día, siempre fue, en estos 20 años, un día clave de descanso de nosotros, ¿entiendes? Solo un día nada más. Cuando aquello, porque ahora mismo llevamos años que ni los lunes podemos descansar, pero bueno. Y después de esos 2 años, me contaste el otro día que tuvieron la oportunidad de reunir un poco de dinero y sin ton ni son les apareció una oportunidad. Cuéntame esa parte, para no contarla yo. Fue una historia muy bonita y muy triste a la vez. Todo lo que tú me estás preguntando te voy a contar ahora. ¿Por qué razón? Porque al no tener papeles era muy difícil tener un negocio y emprender. Y entonces recuerdo que un día estábamos sentados fue un lunes, por cierto, que estábamos descansando, y nos sentamos en el bar donde yo trabajaba, que es una arepera, y en el negocio de al lado era un negocio que nunca había funcionado. Lo habían cogido muchos dueños y cerraba porque tenía una escalera, y la gente decía que estaba embrujado el negocio ese. Y entonces se decía un cartel que se traspasaba, y yo le dije a la mujer mía, mira, llama a ese número para entrevistarnos a ver cuánto piden por ese negocio. Yo conocí al dueño, que era el señor José, que le mando saludos desde aquí. Y entonces la mujer mía me decía, no, estás loco, que eso seguro piden muchísimo dinero. Yo le decía, oye, dale, llama, muchacha. Y ella me decía, que no, tú estás loco. Y yo, oye, dale, que quién sabe, a lo mejor podemos negociar. Y ella, que no, hasta que la logro convencer. Y ella llama y nos dan una cita para el próximo día. Y cuando nos entrevistamos con el señor José, bueno, nos sentamos y le pregunto, y él me responde que traspasaba ese negocio me acuerdo, en 50,000 euros. Y yo le dije, mira, compadre, yo tengo reunido ahora mismo 20,000 euros, y yo tengo ahora mismo 20,000 euros, y todos los meses te puedo pagar 1.500 euros.
Y él me responde que no, ¿verdad? Así, tajante, no tienes No, el me dijo, dinero. no, Pues yo no hay. estoy de acuerdo con eso porque yo necesito el dinero completo. Y bueno, nos levantamos de la mesa aquella y cuando íbamos a salir del local, el hombre me llama, oye Luis, me haga. Y fue un escalofrío, me acuerdo que me entró en ese momento y yo dije, ya lo enganché por aquí. Y bueno, dice, no, mira, estoy de acuerdo. Me pagas 1.500 mensuales y me voy a llevar la tele, me voy a llevar esto. Y yo le dije, yo tenía tantos deseos de emprender en ese momento y tantas ideas que le dije, mira, llévate lo que tú quieras, como si me dejas el local vacío. Y entonces, bueno, se llevó algunas cositas y bueno, ¿a dónde empieza la historia? Que cuando cojo el restaurante, imagina tú los 20.000 euros que teníamos reunidos de esos 2 años, me quedé en cero, me había quedado sin dinero para la mercancía. Y una pregunta, ¿habías emprendido antes o ese fue tu primer emprendimiento de siempre? Bueno, aquí en España tengo una anécdota del emprendimiento, ¿verdad? Me acuerdo que una vez estábamos trabajando en las areperas, en los restaurantes, y la inspección de trabajo estaba dando mucho chucho. Estaba poniéndole multa a muchos empresarios. Y entonces la empresaria, la dueña del bar, nos dice, se reúne con mi mujer y conmigo y me dice, mira, los inspectores están poniendo muchas multas y hace falta, y yo no los puedo tener aquí porque el problema es que me pueden poner una multa a mí y no puedo pagar, no puedo dar. Y entonces, imagina tú, en ese momento, sin papeles, y nos quedamos sin ese trabajo que era que era uno de los trabajos más completos que teníamos, porque teníamos un salario fijo ahí bien. Y entonces me acuerdo que llegamos a la casa y yo le dije a mi mujer, mira, aquí yo sé que todo está inventado, pero tengo que buscar una solución a este problema, tengo que buscarme algo para trabajar, para cubrir este horario, tal. Y me acuerdo que pasaron 2 o 3 días, me acuerdo que en el sillón ahí, tal, y hasta que se me ocurre una idea, porque es verdad que prácticamente aquí todo está inventado y hay de todo, ¿verdad? Y yo como tenía la suerte de que me llevaba muy bien con muchas personas ahí en esa isla de La Palma, que por cierto le doy las gracias. Les doy las gracias por parte de mi mujer y mía por habernos acogido tan bien, con tanto amor y cariño allí. Y mira, no hemos podido ir más, pero un día iremos y le damos de aquí de dar las gracias por la acogida que nos dieron allá. Así que saludos y gracias por ustedes, ¿vale? Y entonces me quedé en que... ¿Dónde fue que me quedé? En que te sacaron de la arepera y le dijiste a tu esposa que tenías que buscarte otro... Vale, y me acuerdo que un día sentado en el sofá, estaba en la computadora, estaba pensando, y dije, mira, aquí lo único que no está inventado es, voy a conocer muchas personas mayores, muchas señoras mayores, amas de casa, voy a fregar, a limpiar ollas, a pulir ollas. Dime tú, así donde las ollas estas de la cocina, del arroz, de los huevos, donde tú fríes los huevos y todo eso. Y me acuerdo que abajo de la casa había una ferretería, o hay una ferretería, y ahí me acuerdo que me compré un taladro, me compré todos los aditamentos esos para pulir la pasta verde y muchas cosas. Y empecé a probar los calderos de la casa. Y muchachos, lo dejaba aniquiladito, limpio. Y bueno, ahí empecé con la computadora, me acuerdo, a hacer papelito, con mi número de teléfono y que daba los servicios de limpieza de olla y caldero, ¿verdad? Y a la semana me acuerdo que tuve 2 o 3 servicios y ya casi incluso se había regado la voz a los hoteles y ya había un hotel que estaba interesado para que yo le limpiara las ollas y los calderos. Y compadre, ¿quién te dice que a la semana nos vuelve a llamar la dueña del bar? Que no voy a decir el nombre, pero ella sabe quién es. Y por tema de que no quiero decir nombre aquí para que nadie sea afectado ni haya problemas, ¿verdad? Y entonces esa señora, que también le mandamos saludos porque la queremos mucho, vaya que fue una persona que nos dio la mano cuando llegamos a esa isla,
que empezamos en cero, apenas llegamos a mi mujer y a mí, nos puso a trabajar y nos trató muy bien, con amor y cariño. Verá que hoy por hoy es una de las personas que más queremos, y a cada rato cuando tenemos la posibilidad de hablar de ella hablamos, porque fue un amor y se portó muy bien con nosotros, ¿verdad? Y una mujer muy luchadora. Entonces, nos quedamos en que esa volvió mujer, a llamar. esa mujer no había pasado una semana de eso y nos vuelve a llamar y nos dice: mira, Luis y Judith, yo lo siento mucho, yo sé que están los inspectores, pero a mí me da lo mismo. Ustedes son personas importantes en mi negocio, y yo sin ustedes mi negocio no caminan bien y son indispensables, así que yo me la voy a jugar y ustedes tienen que volver conmigo porque la cosa sin ustedes no marcha bien. Y empezamos otra vez a trabajar ahí en los bares, y tuve que abandonar el tema de la limpieza de los calderos. Y fue un orgullo, porque esa historia fue una cosa que después se fue comentando entre las personas ahí en La Palma. Y me acuerdo que incluso conozco de 2 casos que después, mucho tiempo después que yo, intentaron hacer lo mismo también. Y por eso que fue una historia también que llevo el orgullo de haberlo hecho. Y así fue eso. Entonces, me faltó decir también, cuando llegué a España, que cuando llegamos aquí a España, mi mujer había venido 2 meses antes que yo, y yo vine con 30 euros en el bolsillo. Con 30 euros en el bolsillo, imagínate tú, yo tenía el viaje ya hasta Madrid, de Madrid a Tenerife, y de Tenerife a La Palma. Y entonces, cuando llego a Madrid, se pierde una maleta, la maleta que venía por debajo, y la maleta no aparecía. Y no era culpa mía, era culpa del aeropuerto. Y me acuerdo que, claro, llego, yo veo los policías aquellos, la gente de aduana, y el aeropuerto de Madrid es uno de los aeropuertos más grandes de Europa. Es un aeropuerto muy grande. Y me mandaban de una terminal para otra, de una esquina a otra, de una esquina a otra. Y gracias a Dios, en aquellos años, que fue en el 2006, yo estaba físicamente bien, tenía 26 añitos. Y gracias a eso, porque si no hubiera aguantado de aquí para allá, y de un lado me mandaban para otro y para allá, hasta que como a las 2 horas aparece la maleta. Y digo, bueno, ya apareció la maleta, está bien, era culpa de ellos. Y digo, bueno, me hace falta ahora en qué avión, que me manden un avión para Tenerife y para La Palma. Y me dijeron, no, tienes que pagarte tú el boleto. Y dije, pero yo venía con 30 euros de bolsillo, imagínate. Y le dije, no, aquí formé un bateo ahí, formé un escándalo ahí. Y me acuerdo que aparecieron 3 personas que eran jefes ahí, se reunieron entre ellos y aceptaron pagarme el viaje, darme el viaje de Madrid a la Tenerife. Y me faltaba el viaje de Tenerife a La Palma, que eran 200 euros, y no tenía esos 200 euros. Y yo le dije, me acuerdo que yo hablaba con mi mujer, desde que llegué a Madrid, que venía con los 30 euros, y lo había cambiado en Morocota para hablar por teléfono. Bueno, el teléfono eso, no tenía celular ni nada. Y muchachos, aquellos teléfonos tragaban las monedas esas como nada, ¿me entiendes? Y yo tenía un hambre del carajo. Y claro, cuando veía los precios de la cafetería del aeropuerto, yo no estaba acostumbrado a esos precios tampoco. Y yo no puedo comer, pues si no puedo hablar con la mujer mía. Y mira la situación que tengo. Bueno, ya hay una de esas que yo estaba, ya los deseos de estar aquí y de encontrarme con mi mujer eran tan grandes, que ya yo le dije, mira, tranquila, que si yo tengo que llegar a Tenerife y sin dinero y quedarme ahí en las calles de Tenerife o algo y conseguir el dinero para el pasaje, lo haré. Tranquila, que hay fuerza para hacer eso, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, mediante una vecina de allá de Cuba, de la familia de mi mujer, la señora Juana, que la quiero mucho, hace años que no la veo. Te mando un besito a ti y a toda tu familia. Bueno, la señora Juana le presta a mi mujer el dinero para el pasaje de Tenerife a La Palma. Bueno, y ahí en La Palma, bueno, ya contamos ya los trabajos que tenía.
Y una de las cosas, bueno, llegamos al momento de que cogí el restaurante, ¿verdad? De cuando cogí el restaurante. Nos quedamos ahí. Vale, cuando cogí el restaurante... Cuando llegaste a la negociación de que pagaste los 20.000 euros y de ahí quedaron en hacer un pago mensual. Perfecto. Y él se llevó todo lo que tenía dentro del restaurante, pero que tú lo que tenías era deseo de emprender y pues no te importó, lo tuyo era quedarte con el local. Perfecto. Bueno, al coger el restaurante venía el otro problema más grande, que me había quedado sin dinero para la mercancía. Y claro, yo tenía tuve la suerte que al trabajar en el bar de al lado, yo conocía a todos los proveedores. Y me reuní con el proveedor de los refrescos, de la cerveza, de la harina, del aceite. Y bueno, cuando me reúno con cada uno de ellos, le explico la situación y tuve la suerte, pues se lo dije, bueno, mira, cogí el negocio yo sé que lo voy a echar para adelante, pero necesito la ayuda de ustedes porque estoy empezando de cero. Y bueno, el de la cerveza me regaló 2 barriles, el de los refrescos me acuerdo que me regaló 10 cajas de refresco, el de la harina me regaló 2 cajas de harina, el del aceite también me dio unos litros de aceite. Y empezamos así. Como todos los comienzos son difíciles, ¿verdad? Y estuvimos, me acuerdo que cuando abrimos el restaurante, no entraba nadie, casi nadie, sino los amigos nada más. Estuvimos como 3 meses así, ¿verdad? Recuerdo que los domingos venían los cruceros, llegaban los cruceros a la isla de La Palma, y el restaurante de al lado, donde yo trabajaba, siempre se llenaba, pero a tope. Y después que se llenaba ese restaurante, es que venía la gente para mí y se llenaba el mío. Y recuerdo que fueron momentos difíciles, aquellos difíciles y bonitos a la vez también, porque yo recuerdo que yo estaba tan contento con el negocio, con el emprendimiento, que yo me acuerdo que me ponía un sombrero cubano y salía para la acera, que las mesas estaban afuera en la terraza, y empezaba a hablar inglés casi sin saber hablar inglés, improvisando algunas cositas, y los turistas llegaban a empezar a sentar. Una vez que sentaba una mesa, ya se empezaban a sentar las otras. ¿Qué tipo de comida vendían cuando empezaron? Cuando aquello no empezamos con una comida cubana, cuando aquello empezamos a vender lo que más se vendía en la isla, que eran las hamburguesas, las papas locas, pollo con papas fritas, perros calientes. Estuvimos un tiempo que hicimos churros con chocolate, pizza. Es verdad que yo me hice tapicero ahí, Recuerdo que unos carnavales, ahí está la bajada de la Virgen y está la fiesta esta que son los indianos. Recuerdo con unos indianos, un pizzero cubano que teníamos me falló ese día y tuve que hacer las pizzas yo un día de indiano. Imagina tú que empezamos a hacer pizza. Empecé a hacer pizza de las 11 o de las 12 desde ese día hasta el otro día. Eran las 7 de la mañana y yo ahí, y me acuerdo que las pizzas ese día eran nada más las pusimos de 2 sabores, que eran de jamón y de atún. Y te digo que... Sí, para tampoco complicarte con menú ni nada, ¿no? Y ese día llegamos a las 1000 pizzas yo solo, así, bola y sale, con un solo ayudante yo tenía. Tuvieron casi 900 pizzas y pico y vendiéndolas por la ventana ahí, y bueno, ya la gente que se sentaban en la terraza. Y eso fue una locura. Un día de esto te voy a explicar también. En otro capítulo te explicaré mejor esto, bueno, cada situación de esa, cada anécdota y experiencia. Y también otra anécdota que te voy a contar, que bueno, esto es parte de que hay veces que en el emprendimiento hay veces que un emprendedor tiene que buscar ideas cuando un negocio no funciona, pero hay veces que o se tiene que renovar, ¿sabes? Pero hay veces que las ideas surgen o el éxito de un negocio surge sin querer, con un sentimiento, por un sentimiento o algo así, ¿verdad? Tengo otra anécdota que una de las cosas que le dio fuerza a mi negocio fue sin querer también. Recuerdo que vendíamos mucho las papas locas. Me acuerdo que eso fue una época ya en el año 2008 que hubo una crisis muy grande en el mundo entero. Empezó por el tema inmobiliario en Estados Unidos. Y sabe que cuando Estados Unidos tiene catarro, el mundo entero tose, ¿no?
Y entonces, bueno, afectó mucho el mundo entero. Y en la isla de La Palma, imagínate tú, era una isla que no tenía muchos recursos. Y imagínate tú, dependían, las personas ahí dependían mucho de la agricultura, de los plátanos, que los plátanos eran o son subvencionados desde Europa, y la agricultura. Y imagínate tú. Entonces, ¿qué pasa? Que en el lugar donde nosotros teníamos el restaurante, está frente a una playa, a la playa de ahí de la isla de La Palma, y es como decir aquí el Gran Sur, Centro Comercial Gran Sur, que todos los fines de semana, y los días de semana también, pero los fines de semana más todavía, los padres soltaban a todos los muchachos y a todos sus hijos, y se reunían en las escuelas, se reunían ahí en esa avenida completa, una avenida grande, y había muchos bares también y restaurantes. Pero no solo se reunían los muchachos de 12 años para arriba, de 12, de 13, 14, 15, sino de los de 20 y pico para arriba, los de 30 y pico, los de 40 y pico, y hasta las personas ya mayores se reunían también. Así que los fines de semana, aquella avenida se ponía a full. Se verá que todo el mundo caminando y para allá. Pero claro, cuando llega la crisis, lo que es el tema, la adquisición de la familia baja, ¿me entiendes? No había dinero para darse los lujos de ir a comer a los bares, a los restaurantes. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la anécdota? La anécdota es que yo me acuerdo que los niños iban a mi restaurante y me pedían unas papas locas. Yo tenía papas de diferentes tamaños y precios, de 3 euros, de 4, de 6, de 8. Pero se sentaban 4 muchachos en cada mesa, 4, 3, 5, 6 muchachos en cada mesa, y me pedían unas papas locas de las pequeñas, siempre las de 3 euros, y me pedían un vaso de agua. La papa loca, para que no la conozca, es papa frita, salchicha, queso, las 3 salsas, y si le querías echar pollo o carne mechada, ¿verdad? Es verdad que es un plato, yo lo vine a conocer ahí en La Palma, y es un plato muy exquisito, muy recomendado, ¿verdad? Bueno, recuerdo que cuando esos muchachos esos niños se sentaban en las mesas, me pedían las papas aquellas de 3 euros, compadre, y me pedían un vaso de agua para bajar las papas. Claro, como ya yo te había dicho en otra ocasión, mis hijos estaban en Cuba. Al nosotros no tener papeles, no teníamos nuestros hijos, ¿verdad? Y cuando yo veía a esos muchachos, esos niños comiéndose las papas locas esas, con un vaso y bajándole con un vaso de agua, me daba un sentimiento, pues yo pensaba en mis hijos. Y yo decía, coño, imagina tú, mis hijos comiéndose unas papas locas de estas y tomándose un vaso de agua en vez de habiendo tanto refresco, tanto jugo, ¿verdad? Y compadre, se me ocurre una idea y yo digo, bueno, esto la tristeza me obligó a... me acuerdo que en la isla de La Palma están los supermercados, los Spar, y vendían unos pomos de refresco, o los venden, unos pomos de refresco de una marca blanca, que eran de 1 o 2 litros, no recuerdo ahora cómo se llaman los refrescos esos. Y compadre, empecé a comprar los pomos de refresco esos, que eran baratos, y los muchachos cuando me pedían un vaso de agua, yo le daba un vaso de refresco. Y aquello fue una cosa, vaya, impresionante. Aquellos muchachos esa bola se fue regando, y como a los 15 o 20 días de eso, el restaurante aquel estaba lleno, y era increíble porque ya era plena la crisis esa del 2008, y aquello lleno, el salón de adentro, y lleno las mesas de afuera, de la terraza. Y era full lleno de muchachos a pedir papas locas. No solo de muchachos. Las personas también, mayores también. Porque eso se corrió como una espuma. Claro, si pido un vaso de agua, lo que me regala es un vaso de refresco. Exacto, y acuérdate que al estar en el tema de la crisis había mucha gente desempleada, y eso fue una locura. Y los muchachos de 20 y pico de años, me acuerdo de los equipos de lucha, saludo a todos los equipos de lucha de La Palma, me acuerdo del T2, es que ahora los nombres es muy difícil recordar, pero a todos los equipos de lucha que iban al restaurante, saludos, ¿verdad? Saludos, y se les extraña. Hice muchos buenos amigos luchadores. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a venir padres, incluso padres de los muchachos, incluso eran padres que tenían hasta buen poder adquisitivo, y llegaban y iban al restaurante y se sentaban con los muchachos a pedir la papa loca, y me pedían el vaso de agua también, que al principio me chocó mucho porque yo decía, coño, pero si los muchachos se lo estoy regalando, los padres era para que compraran
la bebida, ¿no? Pero bueno, al final me di cuenta de que lo hacían a ver De que iban por eso. por cachondeo, por probar y por reírse, porque era también aparte de que yo lo estaba haciendo con amor, para mucha gente era una cosa ya de risa, era como una cosa de humor, de tal, ¿sabes? Porque donde tú vas a comer y te regalan la bebida, ¿sabes lo que te quiero decir? Y entonces, bueno, y gracias a eso cogí una fama ahí muy grande y siempre estuve esa parte positiva, ese hecho, mucha gente la valoró positivamente, ¿sabes? Eso me buscó problemas también porque los empresarios de al lado, los empresarios que estaban cerca que vendían el mismo producto, se enfadaban conmigo porque, oye, claro, está lleno porque está regalando el refresco. Pero no fue una cosa, no fue una idea que yo lo hice para hacer dinero. Sino no fue premeditado, claro. Del corazón y lo hice así de esa forma. Y te digo, fue un puntazo. Por eso te digo ahorita que hay veces que las ideas y las buenas ideas a veces nacen. No, ¿me entiendes? No claro. las preparan, ¿me entiendes? Bueno, entonces te decía que de ahí... ¿Cómo cogimos el restaurante? Porque esta es otra pregunta que tú me habías hecho. Ya me lo dijiste. Al no tener los papeles, ¿verdad? No te lo había dicho eso. Ah, no me habías contado, ¿no? ¿Cómo? Cogimos... faltó la parte de decirte... Claro, la gente se preguntarán, ¿cómo sin papeles, cómo cogió un restaurante? ¿Cómo cogieron un restaurante? Y el tema es que tuvimos la suerte de que tío de mi esposa y la madre habían cogido en esa época la nacionalidad española porque eran hijos de españoles, ¿verdad? Y entonces fuimos bien asesorados y tuvimos la suerte de que la madre le hace a mi esposa un poder notarial y con ese poder pudimos abrir nuestra empresa a nombre de mi suegra, ¿verdad? Y entonces ahí... empezamos ahí a trabajar, compadre, y me acuerdo que después de los 3 meses esos malos que no se sentaba nadie, ya empezó, bueno, ya vinieron después de toda esa época de las papas locas, tal. Y otra anécdota que tengo es que cuando empezamos no recuerdo ahora si eran 2 o 3 empresas que tenían el servicio a domicilio, ¿verdad? Y nosotros lo pudimos poner, yo creo que a los 6 meses, el servicio a domicilio. Y cuando pusimos el servicio a domicilio, aquello fue un éxito rotundo. Apagamos las otras empresas, los otros restaurantes que estaban vendiendo. Tuvimos esa suerte que por las papas locas, las pizzas, los pollos que hacíamos. Y de una moto, que empezamos con una moto, y de una empezamos con otra moto, y llegamos a tener 3 motos, hermano. 3 motos que no paraban las motos aquellas. Eso es de que abríamos restaurante a las 12 hasta las 12 de la noche. Eran las 3 motos aquellas Habrían 12 horas. Sí, porque abríamos exactamente. Ahí en los horarios viene otra situación que era cuando empezamos en la discoteca. Ya al poco tiempo yo siempre fui amante del tema yo siempre quise tener una discoteca. Y se nos dio la posibilidad de coger una discoteca. Habían 2 discotecas en el centro. Pero ya cuando ese restaurante funcionaba. Ya el restaurante estaba funcionando. Y habían en la ciudad, en la isla de La Palma, lo que es en La Palma, habían solo 2 discotecas. Estamos hablando de Santa Cruz de La Palma. En Santa Cruz de La Palma, exacto. Habían solo 2 discotecas y una estaba al lado de la otra, que estaba en el centro de la ciudad. Eso fue el calvario de nosotros. Estaba en el centro de la ciudad. Yo no entendía eso, porque imagina tú que estaba la discoteca, arriba de la discoteca, en un edificio grandísimo, al lado y al frente. Estaba en una plazoleta rodeada de edificios. Todo residencial. Claro, y aquello, imagínate tú cuando la gente salía a fumar, la plaza aquella siempre estaba llena, el escándalo, las broncas, tal. Pero bueno, yo de emprendedor, de loco, porque dicen que los emprendedores somos locos, ¿verdad? Me meto en el tema de la discoteca y cogemos la primera discoteca. Y como al año de tener esa discoteca, cogemos la segunda, la otra que estaba al lado, ¿verdad? Y las únicas 2 discotecas que tenía la isla de La Palma las llegamos a operar nosotros.
con el mismo sistema. No teníamos papeles, pero con como mi mujer tenía, como te había dicho ya, Lo que tenían eran ganas de hacer cosas. teníamos ya el papel ese, podíamos hacerlo, ¿verdad? Muchos deseos de trabajar y muchos deseos de echar para adelante aquí. Y entonces, ¿Qué tiempo tuvieron las discotecas? bueno, ahora no recuerdo bien, pero la discoteca la tuvimos alrededor de, no recuerdo bien si fueron 2 o 3 años. Y por culpa de la discoteca tuvimos la suerte de conocer Tenerife, porque en esa época tuvimos la mala suerte de que nos empezó a golpear. Al principio todo fue maravilla, ¿verdad? Pero ya después nos empezó a golpear el tema este de que tuvimos la mala suerte de por temas de denuncia, de quejas y estas cosas. Y la otra mala suerte que tuvimos de un funcionario de ahí del gobierno se puso para nosotros y empezó a ponernos el pie arriba, poner el pie arriba, y tuvimos que cerrar la discoteca, ¿me entiendes? Y recuerdo que vine una vez a Tenerife de vacaciones, entre comillas, porque recuerdo que fue que vinimos a buscar negocio. Y cuando puse los pies aquí en Tenerife y descubrí esto aquí, yo dije que va, esta es la isla de nosotros, Tenerife. Pero ya cuando esto llevaban 8 años con el restaurante, ¿no? Pues el restaurante lo mantuvieron hasta que estuvieron, o sea, desde que cogieron el restaurante los 2 años de estar en La Palma, Exactamente. lo tuvieron hasta que se fueron de La Palma. Efectivamente. O sea, ya llevaban 8 años con el restaurante. Efectivamente. Y en ese periodo fue que se engancharon con las discotecas y a partir de ahí, por temas de denuncia y demás, fue que empezaron a tener problemas. Pues el restaurante seguía funcionando bien. Efectivamente. Y tuvimos que por cosas de la vida, por cosas de esta que te estaba explicando de problemas que tuvimos con el tema, con el ayuntamiento y estas cosas, tuvimos que venir para acá, para Tenerife. Hubo que tomar una decisión que fue esta, que para mí fue una decisión acertada al final. Como te dije ahorita, todo fue por culpa de una persona, que era una persona que mandaba, era un funcionario, pero mandaba más que el alcalde. Los alcaldes no podían hacer nada. El tipo era el que tenía todos los contactos. Era el que mandaba, exactamente, el que cortaba el bacalao ahí. Y bueno, eso nos llevó cuando llegamos aquí a Tenerife, que empezamos a trabajar. Nos buscamos un buen abogado aquí. Y a los 4 años fuimos a diferentes juicios. Y a los 4 años le ganamos el juicio al ayuntamiento. Y según he escuchado, esa persona que fue el culpable de que nosotros nos hayamos ido de allá, esa persona lo habían ya destituido. Y bueno, la historia también fue una historia, te había dicho ahorita, que bonita y triste, porque te había dicho que había llegado con 30 euros en el bolsillo, y a raíz de haberme ido de ahí y yéndome a los 10 años de ahí de La Palma, estaba dejando un patrimonio. Un patrimonio de 270.000 euros entre el restaurante y las 2 discotecas. O sea, ya habías logrado levantar un patrimonio de 270.000 euros y tuviste que volver a dejarlo atrás. Y nos quedamos prácticamente con una mano adelante y una mano atrás. Solo me acuerdo que nos quedó, eran casi 2.000 euros, 3.000, no recuerdo ahora bien cuánto fue. Y ya en esos momentos, a los 10 años, para esa fecha, logré coger los papeles. A toda esta llevabas 10 años en Canarias sin ver a tus hijos, sin papeles y sin ver a tus hijos. Exactamente. Y como ya teníamos la posibilidad en ese momento, porque se nos unió en ese momento también, ya teníamos los papeles en ese momento, y la mujer mía cogió los papeles a los 5 años. Pero ¿qué pasa con eso? Que por culpa del tema este de la persona esta que te comenté, la persona esta, nos pusieron muchas multas y muchos obstáculos, y no podíamos viajar a Cuba. Ella, menos ella que podía ir, no podía viajar porque no podía viajar, ¿verdad? Ya otro día te hablaré de por qué no se podía viajar en esa época y las sanciones que nos habían puesto. Me acuerdo que
El nombre de mi mujer salió hasta en el periódico. Por ahí lo tenemos en el periódico. Como que le habían puesto una multa de 30.000 euros. Bueno, imagínate tú en aquella época. Y entonces, me acuerdo que, no me acuerdo ahora si fueron como 2.000 euros que teníamos, o 3.000, ahora no recuerdo, que nos quedábamos con eso solo, tuvimos que venir de tal, y decidimos dar el viaje a Cuba, porque ahí podíamos, antes de emprender aquí en Tenerife, para poder ver a nuestros hijos y a nuestra familia, que ya llevamos 10 años sin verlos. Imagínate tú, fueron 10 años que la mujer mía lloraba todas las noches, porque tuvimos la suerte de que en la casa habíamos puesto una de las computadoras estas, una computadora y bueno, mediante una amiga doctora, no teníamos, le pagamos, me acuerdo, y podíamos tener el internet en la casa. Y entonces, claro, habíamos dejado el niño a Cristian con 2 añitos, a Christopher con 4, y veíamos los niños, tuvimos la suerte que lo podíamos ver por las cámaras, por videollamada. Pero también, claro, imagínate tú, fueron 2 años, 3 años, 4 años y todos los años. Es que separarse de 2 niños así tan pequeños, me imagino que fue una decisión bastante difícil también. Y lo peor de todo es que, claro, ellos nos decían, papá, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo nos vamos a ir nosotros para allá? Y nosotros siempre, porque siempre tuvimos la ilusión y la esperanza de que los íbamos a traer lo más rápido posible. Siempre le decíamos, oye, ya este año vienen para acá, el próximo año, ya este año. Pero imagínate tú, todos los años diciendo lo mismo. Me acuerdo que llegó un momento que ya los niños ya nos decían, eso es mentira, no sean mentirosos. Y claro, ellos en ese momento no eran conscientes de lo que estábamos pasando nosotros aquí, que te contaré en otros capítulos, te contaré que esto fue una historia muy bonita, pero fue una historia muy triste a la vez, porque nos pasaron muchas cosas en todos esos años, muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas también, ¿verdad? Que ojalá te las pueda contar para que todo el emigrante, que no sea solo cubano, todo el emigrante que me escuche, aprenda un poco, o para los que no han emigrado todavía, y que sepan de que no siempre es una historia bonita, no es no es una novela de color de rosa, de que tú sales de tu país, llegas a otro y ya caminas y tropiezas con dinero y que te va a ir bien. No, yo pienso que hay muchas personas que le habrá ido bien, pero hay muchas que no le han ido bien en estos países cuando emigran. Y es como todo, cada persona tiene una historia, ¿verdad? Pero la historia mía es una historia bonita, pero una historia triste, muy triste también, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco te iré hablando te iré contando. Bueno, yo te conocí en el año 2021, ya en Tenerife, en el Mirador Habana Club, el restaurante cubano de aquí del sur de Tenerife. ¿Cómo comienza la historia de Luis y Judy en Tenerife? Es muy fácil. Ya te había contado de que habíamos venido de visita, bueno, no visita, a buscar negocios. Y el primer negocio que vinimos buscando, me acuerdo que fue un tema de discoteca, pero al final no se nos dio. Y ya cuando veníamos para acá, no venimos en cero. También tuvimos la suerte de llegar el momento de tener 3 negocios, ¿verdad? Había muy buena relación con el tema de los políticos y de los funcionarios. Y la anécdota también, yo recuerdo que casi todos los días por problemas X de negocio, me tenía que sentar con el alcalde. Me acuerdo que pasaron 3 partidos políticos en aquella época, que era Coalición Canaria, el PP y el PSOE. Y bueno, me tuve que sentar en todos esos años con todos los alcaldes. Y toda la semana me sentaba con el alcalde y a veces discutíamos del tema de que yo le estaba reclamando algo, o él a mí por alguna medida que estaban tomando contra nosotros. Y recuerdo que yo a veces decía por dentro de mí, mira, yo sin papeles y discutiendo o hablando con el alcalde. Y fue una cosa muy impresionante cuando aquello. Tengo una anécdota también muy bonita y muy loca, que fue por el tema del emprendimiento,
que teníamos... Ponte más de frente al micro, Luis, ahí. Vale, teníamos, al tener 3 negocios también, teníamos muy buena relación con lo que es la consejería de fiesta, tener las discotecas, ¿verdad? Y... sí, porque eran las dos únicas discotecas que había en Santa Cruz de La Palma, eran de ustedes. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que en La Palma hay unos carnavales muy simbólicos que representan Cuba, que se llaman los indianos. Y que esto representan cuando iban los canarios para Cuba y volvían con las maletas llenas de dinero. Y son unos carnavales muy bonitos que todo el mundo se viste de blanco y echan talco, el polvo ese. Casi todo el ¿Por qué mundo... lo del talco? ¿Conoces el porqué de la tradición del talco? El talco, de verdad que no sé por qué. Sí, porque he visto el tema Sí, de que el se tema visten se todos echan de polvo, blanco y tal, pero se echa un y montón de yo talco. más me recuerdo, no sé si, ahora no recuerdo, de verdad, no sé si era porque cuando llegaban venían así con el talco y hacían la fiesta esa. De verdad que no recuerdo eso bien. Pero bueno, la tradición era esa, ¿no? Y entonces, en La Palma hay una plaza que se llama la Plaza España, que es donde es el espacio principal de cuando llegan de los carnavales y cuando hacen cualquier fiesta, de las principales orquestas y todas las actividades fundamentales las hacen ahí en la Plaza España, que está frente al ayuntamiento. Y ese año me dan la posibilidad de yo organizar el tema de la fiesta esa, de participar. Me dan la plaza, el punto de la plaza, y yo tenía que buscar y pagar a los cantantes y también tener mis puntos de venta de bebidas, de comida y todo, que fue una oportunidad que me dieron ahí muy grande porque, vaya, eso fue una época muy, muy, muy buena, muy buena. Es que es uno de los carnavales más sonados de todas las Canarias, ¿no? Claro, y me ayudó mucho esa época. Y entonces, claro, me acuerdo que los funcionarios de la consejería de fiesta me preguntan, mira, ¿y qué orquesta vas a traer? Pero tienes que traer también un artista famoso, tienes que traer algo, yo tenía que encargarme de eso. Y me acuerdo que le dije, oye, te voy a traer un DJ de Miami, un DJ famoso de Miami. Y ahí para la plaza, después de la orquesta vamos a meter el DJ y la sorpresa va a ser el DJ ese. Ah, sí, sí, bueno, está bien, ok. Claro, empecé a pensar, ¿y a qué DJ, qué DJ? Y era muy difícil traer un DJ también de allá para acá y todo ese rollo. Y como yo tenía un DJ de la discoteca, dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger al mismo DJ de la discoteca. Carlos, saludos, te saludo de aquí. Vamos a poner a Carlito y le metemos un disfraz, lo vestimos de blanco y para que la gente no lo reconozca, le ponemos un sombrero y lo maquillamos bien, tal. Y me acuerdo que le pusimos un nombre, ahora no me acuerdo qué nombre le pusimos, verdad que no recuerdo. Y era el DJ tal de Miami. Pero claro, eso empezó a salir en toda la publicidad del ayuntamiento, de nosotros, en todas las redes sociales cuando aquellos, que estaban empezando las redes sociales, en los pasados y eso. Y muchachos, y todo el mundo estaba esperando ese día. Bueno, la verdad que una actividad, y todo el mundo me preguntaba, oye, el DJ, ¿cómo se llama? ¿Quién es el DJ? Y a la hora que tocó el DJ, aquí estaba así, a reventar. Y todo el mundo, DJ de Miami, DJ de Miami. Y al final era Carlos, hubieron 2 o 3 gente que lo reconocieron. Y vaya, mucha gente después se enteró que era él y fue una cosa de broma y tal. Pero bueno, fue una anécdota bonita, ¿me entiendes? Y más te lo cuento porque fue una cosa que en ese momento que me dieron esa responsabilidad de coger el área esa de carnaval, que era el área principal, tuve que improvisar, ¿me entiendes? Porque me obligaron a improvisar y tenía que tener, claro, hacer el espectáculo a nivel. Y yo, claro, yo decía, pero DJ en Miami, mi DJ puede competir con un DJ de Miami, de Ibiza, de cualquier lado. El Carlito era máquina. Y sacamos la actividad, de verdad que lo hizo un trabajo increíble y aquellos carnavales salieron súper bien. Y gracias a eso también me acuerdo que tuvimos la oportunidad de ya otras actividades, nos dieron la concesión de hacerlas nosotros y fue muy buena para la carrera de nosotros del emprendimiento.
Y bueno, ya llegamos a Tenerife. ¿Cómo llegamos a Tenerife? Me acuerdo que desde La Palma, ya empezamos a buscar por internet un negocio y nos aparece el restaurante Mirador Habana Club, que cuando aquello era una pizzería, pero era un negocio igual que el de La Palma, que no estaba... El de La Palma era porque tenía una escalera y la gente, los palmeros no querían subir la escalera. Y ahí era porque era una loma para arriba, está en Torbicas Alto, no había parking y era un negocio que lo habían cogido 3, 4, 5 personas y no le había funcionado por X o por Y. El de La Palma había pasado lo mismo también. Y claro, como yo venía con la fuerza de La Palma, y yo decía, si yo logré el restaurante de La Palma levantarlo, la discoteca, aquí también vamos a triunfar porque aquí hay más personas, hay más turismo y aquí nos va a ir bien también. Bueno, recuerden que empezamos también con una mano adelante y una mano atrás, empezamos muy poco, no empezamos con la comida, no empezamos con la comida cubana, empezamos a vender lo mismo que La Palma. Vinimos con la idea de la... De que les iba a funcionar lo mismo, claro. Exactamente, la papa loca, la hamburguesa, tal. Y ahí en la urbanización, una chica vive, hoy todavía vive, una chica cubana que por aquí le mando saludos y le mando un beso muy grande porque fue la persona que nos abrió los ojos y el primer día que llega allí dice, ustedes son cubanos. Mira, yo soy cubana también, vivo aquí, somos vecinos. ¿Y por qué ustedes no venden comida cubana? Yo quiero comerme un tamal, yo quiero comerme un congrí, quiero comerme un cerdo asado, una yuca. Mira, es que no tenemos nada de eso. Dice, no. Y dijimos, no tenemos, ¿tú qué tú quieres comer congrí? Vale, mira, no tengo hoy, pero mañana ven que vas a comer congrí. Así mismo fue. Oye, pero ¿y la yuca? Ven mañana que vas a tener congrí y yuca. Bueno, así sucesivamente. Ya llegó, eso nos había costado a lo mejor a los 2 o 3 meses. Ya teníamos ya el plato cubano ya diseñado, ya sabíamos dónde vendía la yuca, dónde vendían lo que es los ingredientes fundamentales, lo que es para el plato cubano. Y bueno, esa misma chica trabaja en un hotel importante aquí, en Tenerife, y ella misma cogía taxi todos los días para ir para el hotel y para regresar, y ella misma fue a comentarse a los taxistas, mira, los taxistas, tú eres cubano, tú eres venezolano, o tú eres colombiano, o tú eres de aquí. Mira, ahí hay un restaurante que venden comida cubana, ahí venden comida cubana, muchachos, y empezó la cosa con los taxistas. Hermano, yo te puedo decir que hubo días ahí que la cola de los taxis, la hilera de los taxis llegaba al centro comercial Gran Sur allá abajo y al otro centro comercial que está arriba, donde está el Red Jean ese, los taxis, aquí hay una locura. Ya los turistas, en vez de la parada de taxi que estaba no sé cuántos metros por abajo, ya iban a coger a los taxis, ahí los taxistas comiendo, todos eran uniformes azul claro o azul fuerte o rojo, que eran los taxis de acá del aeropuerto. Y ya los turistas iban al restaurante a hacer cola. La parada de taxi. Entonces, imagínate tú, los taxistas comiendo y los turistas llegaban, taxi, y los taxistas hacían así, se enfadaban y no querían, pues estaban comiendo o estaban esperando la comida. Y pasaban trabajo los taxistas, a veces nosotros, por quedar bien con los turistas, porque eran vecinos de ahí de la comunidad, ¿tal? Nosotros hablábamos con los taxistas, mira, compadre, ¿tú crees que puede llevar a esta gente que va a tal lugar? Bueno, dile que esperen. Fíjate tú, entonces, verdad que la idea de la comida cubana tengo que dársela a mi amiga Odelaine, que la quiero mucho, ¿ok? Bueno, empezó así la cosa. Tengo que decir también que antes de que empezara, bueno, en esa época, cuando empezamos, no entraba nadie, pasó lo mismo que en La Palma. No entraba nadie al restaurante. Incluso los vecinos del restaurante pasaban, miraban y ni saludaban. Que hoy por hoy tengo vecinos que son uno de los mejores amigos de nosotros. Y pasaban y ni saludaban. Y eso al principio, eso te da rabia, pero dices, coño, no pasan, que sea a tomarse un café, a comprar un agua. Bueno, así estuvimos alrededor de, igual que en La Palma, 2 o 3 meses también, hasta que empezó a fluir el trabajo, empezó los mismos vecinos, los mismos cubanos, también desde aquí le doy un saludo y gracias a todos los cubanos, a todos los latinos en general, a todos los canarios, porque allá arriba el mirador hoy por hoy es el mirador y lo hemos llegado
a llegar al lugar y a la fama que tiene, porque ha sido no solo por los cubanos, ha sido ese restaurante lo logramos internacionalizar. Yo recuerdo que, y por eso, antes que se me olvide, le doy las gracias a los cubanos, venezolanos, colombianos, a los canarios, a los italianos, mira, a todo el mundo, que nadie se me enfade, que nadie se me ponga bravo, porque gracias a todos ustedes, a todas las nacionalidades, el restaurante Habana Club, Mirador Habana Club, cogió la fama que tiene hoy en día y es verdad que lo logramos internacional. Fue una marca, alguien que nos ayudó mucho también, yo me acuerdo, en aquella época había una discoteca, o hay una discoteca todavía, se llama La Chamán, que traía, en aquella época, todos los meses traía artistas de primer nivel y había una radio, se llama Swing Latino, la radio Swing Latino todavía está. Ellos eran los encargados del tema de la publicidad y también hacían colaboración y los artistas los llevaban a comer a diferentes lugares. Y cuando aquello, que abre la Habana Club, nosotros hacemos amistad con los chicos de Swing Latino, con los dueños de Swing Latino. Y el señor Juan y Francisco Vendera, que le mando saludos de aquí. Y ellos me proponen todos los artistas que iban a la discoteca llevármelos a comer allá al restaurante. Y ya eso fue un pelotazo, No solo los artistas internacionales, también los artistas cubanos, los artistas del mundo entero. Ahí tuvimos la suerte de tener artistas de primer nivel. Ahí tuvimos a Farruko tuvimos en 2 ocasiones. Mike Tower ha estado 2 o 3 veces en el restaurante. Vaya, ahora para decir nombre que nadie se me enfade, pero todos los artistas de todos los países de primer nivel han estado hoy y los cubanos, yo creo que la mayoría. Tuve la suerte también en esa ocasión de que hoy por hoy tengo un amigo, que no un amigo, un hermano, logré conocerlo también en esa época, al cantante Lenier, que hoy por hoy es hicimos una amistad muy grande y tenemos una amistad muy grande y vaya, gracias a esa época también que tuve esa suerte. Lenier, Jacob Forever, el Micha, es que todo, sí, por ahí nadie pasado, se me enfade, vamos. Orquesta como La Charanga, es que todo el mundo, ahora tuviéramos tiempo aquí para decir todas las orquestas y los cantantes que fueron, ¿verdad? Y bueno, entonces, otra suerte que tuvimos, en esa época me acuerdo que coge el presidente el mando de Estados Unidos, Barack Obama, y Obama se acerca a Cuba. Y en esa época, como Obama va a Cuba y trata de que el turismo americano y el mundo entero visite a la isla, empiezan a ir personas, turistas al restaurante, como el restaurante se llama Habana Club, empiezan a ir personas para conocer más de la cultura cubana. Oye, que Obama, y siempre Obama que fue a Cuba y en ese momento empieza a internacionalizarse el restaurante Habana Club y las redes sociales empiezan a tomar empiezan a ser importantes. ¿Sabes lo que quiero decir? Las redes sociales. En esa época fue cuando, digamos, las redes sociales comenzaron a formar parte del tema de promoción y demás de los negocios. Exactamente, empieza a fluir más el tema de las redes sociales y empieza, muchachos, a venir más turismo, principalmente los italianos, que aquí en Tenerife viven muchos italianos, hay una comunidad más grande. ¿Y qué pasa? Yo me quedé asombrado también porque a los italianos les gusta mucho la comida cubana. Incluso italianos que nunca la habían probado, la probaban y empezaban a repetir. Y me acuerdo que tenemos también la suerte que esta comunidad italiana, incluso vienen familiares o amigos de Italia, del aeropuerto con las maletas, y a donde primero lo llevan al restaurante a comer y después lo llevan para los hoteles o para las casas de alquiler. Y eso, yo estoy agradecido también con los italianos porque son muy amantes de la comida cubana, les gusta el congrí, la carne, la yuca, el tamal, ¿sabes? Y también tuvimos la suerte, ¿qué pasa? Con la comida cubana, que
en ese momento fue una decisión que tomamos también importante, porque yo decía, concho, estamos en Tenerife y es verdad que hay comida mexicana, que están la comida, está los tacos y todas esas cosas. Hay comida venezolana, que están las arepas, árabe, y las india, de cachapas. todo, claro. Están Colombiana. los kebabs, los colombianos tienen su comida, los italianos tienen la pizza y la pasta. Y así, y no hay ni un restaurante cubano. Y bueno, en esa época es verdad que no había. Sí conozco que antes de llegar yo, años atrás, habían 2 chicos cubanos que habían abierto un restaurante en Los Cristianos. También había una persona que se llama Vicente, que lo llegué a conocer, muy buena persona. Vicente también había tenido una finca, había cogido mucha fama la finca esa, y todos los cubanos iban allá a la fiesta a comer la comida cubana. Pero cuando yo llego aquí no hay nadie, no había ningún restaurante ni bar que vendía la comida cubana. Y entonces tuvimos la suerte también de emprender, y aquello fue un éxito. Te lo juro que fue un éxito, y cada vez que pasaban los días. Y a eso le suma eso, lo de los artistas, le suma lo que se internacionalizó el restaurante. Y ya llegó un punto, hermano, que aquello era una pelota que no la paraba nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? Y bueno, repito, le doy gracias a todas las personas. Antes hacíamos fiestas, me acuerdo que al principio, lo que pasa es que ya después hubo que quitar, llevamos grupos musicales a actuar ahí. Y claro, por el tema de vecinos y ruido, ¿sabes cómo son las leyes? Claro. Aquí en España hubo que ir un poco que controlando ese tema. Y por eso es que un día se me da la oportunidad, porque colaboramos también con discotecas, con la Chamán, con otras más, con otras. Y se me da la posibilidad de emprender un nuevo negocio, que es el tema de una discoteca, que claro, como tenía discoteca en La Palma, también yo tenía el bichito ese aquí también, ¿verdad? Y casualidad. Sí, las discotecas, yo que te conozco, las discotecas siempre han sido como tu punto débil. Sí, siempre me ha gustado. Ahora no tanto. Ahora te siguen Ahora gustando. No tanto, pero bueno, entonces se me da la posibilidad de emprender en una discoteca grande. Una discoteca, yo le puse el nombre Habana. Y aparte del restaurante, empezamos a meternos en la discoteca. Tuvimos la mala suerte que también, empezando en la discoteca, viene la crisis esta del coronavirus. Es decir, que ya era la segunda crisis que nos tocaba, la crisis del 2008. Y después empezando con el restaurante en La Palma, crisis mundial. Empezando con la discoteca en Tenerife, exactamente. Pandemia. La crisis esta del coronavirus. Entonces, imagina tú, ya con la crisis esa del coronavirus fue una cosa también, un golpe. Vaya, no solo a mí, a todos los empresarios, a todos los emprendedores del mundo entero. Fue una crisis que nos noqueó completo y nos tiró otra vez para atrás. Tengo anécdotas, hermano, en esa crisis del coronavirus, de quedarme en cero. Y recuerdo que tenía en mi casa muchas bolsas desde La Palma, fíjate, de moneda de 1 céntimo, 2 céntimos, 5 céntimos, que no la utilizaba. Había que ir al banco a cambiarla y eso, y nunca lo habíamos hecho. Y tuvimos que acudir a reunir monedas de esas de céntimos, de 2 céntimos, de 5 céntimos, para comprar en los mercados. Pasamos una necesidad grande en esa época, nos golpeó mucho. Y, es que literalmente estaba todo cerrado, ¿no? Porque cuando yo vine aquí en el 2021 todavía había centros comerciales que parecía que habían... No, y que el problema es también que nos cogió, imagínate tú, nos cogió en ese momento, cuando pasa eso, todo el mundo se queda sin dinero. Los proveedores, los trabajadores, todo el mundo. Entonces había que pagar trabajadores, proveedores, todas las deudas que habían atrás. Todo el mundo, en ese momento todo el mundo empezó a pedir el dinero, porque es lógico, todo el mundo se había quedado, porque eso es lo que tiene el emprendimiento, que el emprendimiento es como una rueda, es como una bola, que tú estás trabajando, tú estás produciendo dinero, pero a la vez estás debiendo dinero también, pues tienes que pagarle a los proveedores, a los trabajadores,
tienes que pagar los alquileres, tienes que pagar la luz, el agua, y tienes que pagar hasta el aire que respira, aquí tienes que pagar. Y entonces, claro, imagínate, es mucho dinero. Estamos hablando de que eran gastos mensuales grandísimos, ¿me entiendes? Y que va, claro, habíamos invertido mucho dinero también en la discoteca. Todo fue muy rápido. Imagínate tú, coger el restaurante, levantarlo y después coger la discoteca. Además, una discoteca yo recuerdo bastante grande. Muy grande, es grande. Muy linda la discoteca Habana, que está ahí debajo del Hotel La Niña. Y para cogerla fue mucho dinero también. Y saliendo de la crisis de la pandemia, fue cuando el tema de Eladio Carrión, de los conciertos de Eladio Carrión. Ahora que tú me hablas de Eladio Carrión, aquello fue una historia muy... Porque yo recuerdo que salieron hasta en el periódico. Mira, yo creo que yo pensé en ese momento que iba a ser el fin de nuestra carrera. Porque en esa época, imagínate tú, fue la época ya que prácticamente no se podía abrir nada. Y creo que no dejaban entrar... No recuerdo ahora el aforo que dejaban entrar. Había un aforo, claro. Y habíamos organizado el evento de Eladio Carrión. Y que eran 3 eventos ese día. Un evento para menores. No, 2 eventos. Un evento para menores. Eran 1 para menores y 2 para mayores. Algo así era así. ¿Qué pasa? Que en el evento ese de los menores, la policía había entrado y había visto todo bien, ¿verdad? El aforo, que se estaban cumpliendo con el tema. Me imagino que en esa época la policía visitaba ese tipo de negocio cada 15 minutos. Pero claro, fue un día muy complicado con el tema porque, claro, los muchachos, estos muchachos de 13, 14, 15, 16 años, tenían que entrar y andar dentro de la discoteca con la mascarilla esa puerta. Pero claro, con la seguridad y nosotros, oye, póntela, pero se la quitaban. Y se movían y cuando tú dabas la espalda se la volvían a quitar. Y para los baños se la quitaban. Y oye, póntela. Y era muy complicado. Pero bueno, se dio el evento. Y en uno de los eventos, de los 3 eventos ese día, creo que hay 40 chicos universitarios que cogen el coronavirus. Se dice que lo cogieron ahí en ese evento. Y muchachos, eso al otro día empezó a salir la noticia en el periódico, en las redes sociales. Me acuerdo que tengo familiares en Estados Unidos que viendo las noticias en Estados Unidos estaban dando el nombre de la discoteca Habana y oye, pero eso es allá en Tenerife. Estaban dando, hasta en Estados Unidos se dio la noticia esa. Y muchachos, en ese momento me acuerdo que teníamos todas las televisiones de la radio y la televisión atrás mía, porque querían darme entrevistas, además la gente por las redes sociales me ponían a parir muchas faltas. Pero eso es malo, pero también es bueno. Sí. Porque es una noticia, digamos, mala, entre comillas, porque a la vez te ponen el foco de atención de todo el mundo. Claro, me acuerdo que ya cuando a esa época ya no habíamos metido en un nuevo negocio que era el tema de los barcos, de los yates. ¿Ya habías empezado con en Puerto Rico teníamos, ya yo tenía el primer barco cuando aquello. Y recuerdo que los periodistas cayéndome atrás y un día voy y me escondo dentro del barco. Y dentro del barco llamo a mi abogado. Imagínate, yo estaba asustado. Pues yo nunca me había pasado nada de eso. Y todo el mundo metiéndome miedo. Y yo todo lo que veía por las redes sociales, no quería ni ver las redes sociales, pues la mayoría, todo el mundo era ofendiéndome. Y es verdad que había muchas personas que nos conocían, que nos defendían, pero que todo el mundo era escribiendo cosas negativas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que llamo a mi abogado y le cuento, hermano, tengo los periodistas atrás de mí que me están cayendo en moto, los tengo en el restaurante, en la discoteca, no me dejan vivir, ¿qué hago? No sé, dice el abogado, bueno, Luis, tú quieres quitarte los periodistas de arriba, dile que le vas a cobrar 15,000 euros para que tú veas que te van a dejar seguir. Y eso fue bueno y fue malo. ¿Por qué razón? Porque le dije ahí mismo, oye, mira, si me das 15,000 euros te doy la entrevista. Ah, no, que nosotros no pagamos, no sé qué. ¿Y qué es la parte mala? Que empezaron a decir cosas que no eran, ¿sabes? Empezaron incluso, nos pusieron unos vídeos que salieron en las noticias que no eran discotecas nosotros, que eran en otros lugares, en otros lugares de España, imágenes de otros lugares de España, entrevistas de otros lugares, de otras discotecas de España. No era lo que había pasado en mi discoteca. Entonces,
esa parte fue la parte que no nos gustó. Y bueno, ¿qué pasó con eso? Salimos, me acuerdo que la policía nos sofocó en la discoteca. Bueno, fue una época muy, muy complicada. Pero tuvieron épocas de gloria, porque yo he visto fotos de esa discoteca ¿Qué pasó? llena. Sí, no, ¿qué pasó? Que de ahí, que estuvimos como 20 días, un mes a lo mejor después, que no entraba nadie. No entraba nadie. Claro, ya, esto hay que cerrar la discoteca por el tema del escándalo este. Compadre, ¿quién te dice que un día, me acuerdo que fue un día de Halloween, fue un día de Halloween, aquí se usa mucho eso, una fiesta muy linda. Estábamos en la discoteca y empezó a entrar 2, 3, 4, 5, 6, empezaron a entrar, y llegó un momento que empezó a llenarse la discoteca aquella. Y nosotros, claro, sin tanta seguridad, porque no estábamos preparados para eso, pues no estaba entrando casi nadie a la discoteca. Y sin personal en las barras, teníamos muy poco, no me acuerdo, a lo mejor 2 camareros, 3, no sé. Y ese día se metieron alrededor de 800 personas, que era el aforo de la discoteca, se llenó aquello. Bueno, ¿quién te dice que a partir de ese día, eso fue un sábado o un viernes, no recuerdo bien, a partir de ese día, hermano, ya todos los fines de semana, ya empezó a llenarse la discoteca? Vaya, eso fue una suerte. Claro, a medida que ya yo veía que estaba creciendo aquello, yo iba metiendo más seguridad, más camareros, y aquello cogió un boom en la discoteca en aquella época, que vaya, que gracias a Dios, gracias a Dios. Después, bueno, como ya habíamos empezado con el tema de los barcos, empezamos con un barco, después empezamos con otro barco, después empezamos con otro barco y otro barco, y hoy por hoy también tenemos la suerte de la empresa tener 4 barcos, 4 yates, y nos dedicamos también, ahora mismo el plato fuerte de nosotros es el tema de sacar a los turistas al mar para ver las ballenas, los delfines, para hacer paseos turísticos en barco en general, claro. Porque las playas de aquí, el litoral este de aquí del sur de Tenerife, es muy lindo. Aparte que tiene los delfines, las ballenas y eso, las playas estas de Tenerife son preciosas. Tiene unas cuantas playas, unas cuantas calas, muy bonitas. Son preciosas. Yo le puse a esto la perla de Europa. Esto es precioso. Bueno, ahora tengo entendido que la discoteca ya está cerrada. Actualmente te dedicas principalmente al negocio de los barcos y al Mirador Habana Club. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a las personas que me ayudaron en la discoteca, que trabajaron con nosotros, que fueron muchas personas. A ti, que colaboraste mucho tiempo con el tema de la fotografía. A todo el equipo, porque nadie se me va a enfadar ahora, a todo el equipo que trabajó de animación, a los equipos, a los DJ. Digo nombre. Sí, si quieres, claro. Bueno, tengo que darle las gracias a toda la gente que trabajaron con nosotros. Recuerdo a Víctor Vital, a Noli, que estuvo un tiempo trabajando con nosotros. Así de nombre, al Bori. Bori fue, vaya, un pilar fundamental de la discoteca, porque Bori, recuerdo desde que no tenía discoteca, él siempre estaba arriba de mí. Luis, tú tienes que coger una discoteca, y yo cogí, gracias a él fue una de las cosas que cogí la discoteca. Muchas personas que pasaron por ahí, oye, que ahora personal de camarero, de seguridad, ahora mismo, oye, te lo juro de verdad que ahora mismo en la entrevista es muy difícil que nadie se me ponga bravo, porque son mucha gente. Es que son mucha gente, son varios años, claro. Exactamente. Es difícil recordar a todo el mundo. Pero gracias a todo el que trabajó conmigo en la discoteca, que formó parte de ese equipo, que la discoteca tuvo un éxito total. Y hubo buena química con todo el mundo ahí, todo bien. Y gracias también a todos los socios que en esa época colaboraron conmigo. En la discoteca llegamos a traer a muchos, tuvimos la suerte de traer a muchos artistas. Ahí ya te digo que ahí... Sí, yo estuve Jacob Forever, Micha, Lenier, Charangabanera. Hablando de Lenier, aquí le doy mi saludo y un saludo a mi hermano Lenier, que gracias a esas actividades de la que traíamos artistas, lo pude conocer, y hoy por hoy tenemos
una amistad muy buena. También Jacob Forever, el Micha, todo. Es que son muchos. La charanga, por cierto, que viene ahora el día 27. Todos los grupos, Yomil y el Dani que en paz descanse, el de los cuatro ha venido como 3 veces, oye, Jorge Junior, no, es que son muchos, artistas cubanos como internacionales también, ¿verdad? Ha sido mucho. Bueno, entonces, ahora mismo estoy enfocado en dos nuevos proyectos, ¿verdad? No puedo ahora decirlo por aquí porque a veces no se pueden decir hasta que no vean la luz, hasta que claro. no empiece, no quiero decirlo. Son 2 nuevos proyectos y todavía tengo la cosquillita esa de la discoteca todavía, que lo voy a decir, no, ahora lo estoy cogiendo todo con un descanso, ¿verdad? Hace un mes estuve ingresado por problemas de la diabetes y problemas del corazón. Tenía 700 de azúcar, 700 y 240 de hipertensión. Y el médico me dijo, Luis, tú eras un muerto caminando, y he cogido miedo. Y de ahí para acá estoy más... Bajándole un poquito pero a la vez quiero al menos un año, a lo mejor 2 años, eso no se sabe. Pero sí, todavía me queda el sueño otra vez de emprender en el tema de tener otra discoteca y seguir otra vez esa actividad, porque me gusta mucho y no quisiera abandonar. Lo que pasa es que estoy cogiendo ahora un breve receso. Disfrutando un poquito de la familia, del nieto. Tengo la suerte de que mi hijo menor ya me dio un nieto. El niño me tiene loco. El niño Dylan, el niño Los de la abuelos. casa. Y me tiene loco. Es la felicidad ahora mismo de la casa. Y entonces quiero ahora un poco disfrutar de mi nieto, como no pude disfrutar de mis hijos. Ahora quiero disfrutar de mi nieto. Ahora tuve la suerte también de hace una semana traer a mi padre. Llevaba 10 años sin verlo. 10 años también sin ver a mi padre. Y lo traje hace una semana. Lo traje y quiero disfrutar un poco también. Es verdad que todavía sigo sin tener mucho tiempo, porque siempre estoy en el puerto, estoy para aquí, estoy para allá. Pero bueno, tengo más tiempo que cuando estaba en la discoteca, ¿sabes? Hay quien dice que si trabajas por la mañana no puedes trabajar por la noche. O si trabajas en la noche no puedes trabajar por la mañana. Y yo fui un loco y yo rompí la regla. ¿Trabajaste por la mañana, por la noche, a toda hora? Ahí también me pasaba igual que en La Palma, que dormíamos 2 y 3 horas. Es una locura. Me acuerdo que muchas veces, la mayoría de veces, salíamos de la discoteca a las 7, porque esa era la otra. Al principio limpiábamos la discoteca nosotros y nos cogía ayudábamos a limpiar la discoteca, una discoteca muy grande, y nos quedábamos a lo mejor 3, 4, 5 personas limpiando la discoteca y nos cogía a veces a las 7, 8 de la mañana, pero los barcos salían a las 9, la primera salida era a las 9 de la mañana del puerto. O sea, tenés que salir de la discoteca Y para los nos barcos. íbamos, y recuerdo que tengo anécdota de mi mujer y yo con ropa de discoteca, llegar al puerto a lo mejor a las 7, 8 de la mañana, aparcar con el coche con el aire acondicionado ahí frente a la playa ahí y quedarnos dormidos porque estábamos reventados, y la policía llegar a las 9 de la mañana y tocarnos, oye, ¿qué pasa? Y, ay, disculpa. Y en ese momento ir para los barcos porque teníamos que darle salida a los barcos, ¿sabes? Y bueno, mucha historia de esa que... Luis, ¿cómo se llama la empresa de los barcos? Que no nos has contado todavía. La empresa de los barcos se llama Habana Boat. Aquí aprovecho para decir que nos dedicamos a celebrar todo tipo de cumpleaños, bautizos, boda, Divorcio, despedida de soltero. divorcio, bueno, todo tipo de fiestas lo hacemos en los barcos, que mucha gente me para o mucha gente no me llama porque piensa que el tema del barco es un tema que no le pueden llegar porque es una cosa cara, ¿sabes? Y de aquí yo le digo a la gente que eso es un lujo, pero asequible. Es verdad, el tema de los barcos es un lujo asequible. Tenemos varios precios. Al tener varios barcos,
tenemos precios diferentes, pero aparte de eso, tenemos descuento también a residentes. Esto lo sacaremos también en la No, igual normalmente los barcos que caben 8 o 10 personas, si pagan entre todos, 10, pues tampoco sale tanto. Personas, efectivamente. Ahí tenemos precios a lo mejor desde 350, 400 euros hasta el barco más grande que está en 1000 euros, 1200 euros, ¿sabes? Pero bueno, una familia a lo mejor de 10 personas se pueden montar en un barco de 10 personas en un barco y le sale a lo mejor 350, 400 euros, que cuando viene a contar son 10 personas. Sale 40 euros por persona, claro. Y son 3 horas de excursión con bebida y... Tenemos todo, la bebida y todo lo que es comida incluido. Es decir, que el cliente llega al barco, no tiene que llevar nada. Es ir a disfrutar. A ir a disfrutar. Si es un cliente que quiere ya llevar cosas, ron, whisky, que son cosas... Por aquí vamos a dejar también el número de reserva para todo el que se interese, pues pueda llamarlo directamente a usted y ponerse de acuerdo. ¿Qué tipo de pack quiere? Efectivamente. Luis, y un poco para cerrar, después de que nos has contado una historia de 20 años, ¿qué consejos le daría a una persona que está pensando en emprender y no le dan los huevos? Bueno, lo primero, lo más importante de un emprendedor es tener disciplina y constancia. Lo más importante es para tu emprender es tener disciplina y constancia. Si tú logras reunir esas dos cosas, el éxito puede estar garantizado. Sabemos que es muy difícil. Es muy difícil. El tema es lo que te decía ahorita, el emprendedor para mí es un loco. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo una persona normal aquí en España trabaja 8 horas, descansa 2 días. El emprendedor trabaja 24. Tiene que trabajar 24 y sin descansar un día, ¿sabes? Sí, porque ese es el viejo mito que dice, no, quiero emprender mi propio negocio para trabajar menos. Al contrario, trabaja el doble. Y lo otro es también que, por ejemplo, hay negocios y negocios, hay emprendedores y emprendedores. Hay emprendedores que dependen a lo mejor de ellos mismos. Por ejemplo, a lo mejor un peluquero, a lo mejor una persona que limpia coche. Hay otros que no dependen de ellos mismos, dependen también de tener empleados. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando tú eres solo y tú te enfocas en tu trabajo, tú sabes a la hora que tienes que abrir y a la hora que vas a cerrar. Y como es tu negocio, tú vas a luchar para cumplir siempre. Aunque te duele una muela, aunque tengas fiebre, aunque te duele una uña, siempre vas a querer estar ahí porque es tu negocio. Claro. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que cuando depende de otra persona, de tener empleados, ya la cosa cambia. ¿Por qué razón? Porque las personas se te enferman y cuando una persona se te enferma no te va a ir a trabajar. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que cubrir ese puesto de trabajo. ¿Verdad? Claro. Y todo, la responsabilidad del trabajador, el que trabaja por un salario, es una persona que trabaja porque cuando termine su jornada laboral se va para casa, coge sus 2 días de descanso, coge su salario y ese es el ritmo de trabajo. Pero un emprendedor no, un emprendedor tiene que pensar de que si se rompe una máquina en el centro de trabajo, si se te rompe una máquina, si se te rompe el aire acondicionado, si se te va la luz, si se te descongeló una carne, entonces tienes que estar pendiente a todo y por eso siempre vas a tener la mente, siempre va a estar así, vas a estar al loco. Entonces a eso le suma también de que aquí en España, bueno, en todo el mundo también, pero aquí en España está el tema de la cantidad de cosas que pagar. Que aquí no puede Sí, la presión fiscal en España es bastante agresiva. Aquí la seguridad social, la hacienda, los alquileres, la luz, el autónomo. salario de los trabajadores. Aquí hay que pagar por trabajar. Y aquí no un poco. Autónomo con enfermo, con dolores, tiene que ir a trabajar porque tiene que pagar. No, es que mensual, trabaje o no trabaje, tienes que pagar. Exactamente. Entonces, el tema del emprendimiento es muy bonito y es verdad que yo conozco muchas personas que han empezado y han seguido y le ha ido bien en la vida. Pero también conozco muchas personas que han empezado porque han pensado que es fácil y han quedado en el camino, ¿sabes? Y entonces, el consejo que yo le doy a la gente es que la ilusión a nadie se le quita.
a la ilusión a nadie, de verdad que es muy bonito ser el jefe de uno mismo, pero para esto hay que echarle ganas. Recuerden, no es para todo el mundo. Constancia y disciplina. Si no tienes eso, mira ahora mismo, mira el ejemplo del Mirador Habana Club. Ya el Mirador Habana Club lleva 10 años. 10 años. Yo creo que el único restaurante cubano que ha cogido 10 años y sigue abierto es ese. ¿Cuántos restaurantes cubanos no han abierto después que abrió el Habana Club y han durado 1 año, 2 añitos, a lo mejor 3, 4, 1, 2, 3, 4 y todos cierran? Y ver, el Mirador Habana Club sigue y con la misma línea de la comida cubana y es un ejemplo también de eso, de constancia, disciplina y constancia. Para ti eso es lo más importante de un emprendedor. Es lo más importante ahora mismo. Y trabajo duro, ¿no? Y no cansarse, porque todo también depende de la familia, la gente que tienes al lado, la mujer, los hijos, y principalmente del equipo que te rodea también. Un emprendedor que dependa de empleados tiene que hacer un buen equipo. Y también forjarlo, enseñarlo, respetarlo, ¿me entiendes? Y para que todo sea un éxito, es una fusión de muchas cosas, ¿sabes? Bueno, Luisi, ha sido un placer tenerte por aquí. Hasta que te trajimos al podcast. Te reitero las gracias. Costó, ¿no? Ha sido difícil. Costó, pero aquí estamos. Aquí estamos y gracias a ti. Y reitero las gracias a todo el público que te sigue y le recomendamos a todas las personas que le llegue este podcast, que sigan aquí a la página de Giovanni, que él va a dar el enlace ahí, y que siga la página de nosotros también. Estamos ahora mismo enfocados en el tema este. Sí, ahora estás, digamos, en un nuevo emprendimiento, ¿no? Sí, te había dicho que estábamos en dos proyectos, ¿verdad? En realidad son 3 proyectos, y uno de los tres de la creación de contenido. Es una cosa que hace años yo llevo creando contenido, pero ha sido un contenido de tema de la promoción de mis negocios. Y el otro día mi hijo me abrió los ojos y me haciendo dijo, un poco algo más divertido. Exacto, ya que llevas años y las páginas tienen seguidores, mira, vamos a meternos en este tema de creador de contenido, a crear contenido de humor, de esto y lo otro, y es una cosa también que tiene futuro, porque ahora mismo lo que se está moviendo es el tema redes sociales. De las redes sociales. El que no está en redes sociales dicen que no existe. Me ha costado un poco porque yo estoy criado un poco a la antigua, ¿sabes? Y el tema pero bueno... Bueno, traerte aquí hoy y ponerte aquí frente a las cámaras costó lo suyo. Sí, pero bueno, también me he recordado que hay muchas personas que... Porque hay veces que uno mismo no sabe, no valora y no sabe la personalidad que uno tiene. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces es verdad que recuerdo que muchos amigos míos me dicen, oye Luis, tú eres un showman. Entonces esa cosa se me ha quedado pegada. Y digo, bueno, mira, voy a intentarlo, vamos a intentarlo y hacer un poco de chiste. Habrá gente que no le guste, ¿verdad? Pero bueno, en las redes sociales... Lo importante es que ustedes se lo están divirtiendo. Y nos estamos divirtiendo y lo mejor de todo, lo principal, es que tengo a mi hijo atrás de mí y está contento y está entusiasmado. Y yo ver a mi hijo así entusiasmado, hermano, eso es la motivación que tengo. Entonces, yo por verlo así, que está inspirado en este proyecto, ya yo sé que va a salir, porque ahora no soy yo, sino es él también. Y mi hijo ha salido más inteligente que yo y yo sé que lo va a hacer mejor que yo, ¿sabes? Entonces tengo que enseñarlo, educarlo y demostrarle que sí se puede y que yo llevo años y aquí y todo lo que hemos vivido, la madre que por cierto tengo que mencionar a mi mujer, que no la he mencionado, que ha sido el pilar, esto es fundamental, mi mujer ha sido el pilar de todo esto, aquí todo el mundo, la jefa. Todo el mundo habla de mí, de Luis, desde La Palma, Luis, pero el pilar de que hemos llegado hasta aquí y de toda la victoria que hemos tenido nosotros y todo lo que nos hemos ganado ha sido por ella. Yo ahora mismo, el mérito lo tiene ella, no lo tengo yo, porque la mayor parte de este mérito es ella la que ha cogido aquí el saco en el hombro, se lo ha echado en la espalda. y la cantidad de anécdotas que te podría hacer
de no poder, por problemas que ha habido en todo este tiempo, en toda la trayectoria, y ella ha sido capaz de levantarme el ánimo y de levantarme la cabeza, la estima, y dale que tú sí puedes, coño, y vamos a poder, dale. Y es verdad que esa mujer, esa mujer, yo pienso que en el mundo hay muy pocas mujeres como ella, y es verdad que el mérito de nosotros lo tiene ella. Judy ha sido el pilar fundamental de todos estos años aquí en España. Bueno, Luis, gracias por haber venido. Oye, gracias a ti y ya, después nos vemos en otro podcast. Seguro. Ahí está.